Hoy es miércoles de ceniza y con la celebración de hoy empezamos el tiempo de Cuaresma. Cuaresma viene de la palabra latina quadragésima e indica el 40º día, esto es, el día 40. Pues se trata de 40 días de celebraciones especiales que empiezan hoy, miércoles de ceniza, y terminan el Jueves Santo justo antes de la celebración de la Cena del Señor, es decir, antes de que tomen prisionero a Jesús y lo ejecuten. En la Biblia, el 40 es un número simbólico que recuerda varios acontecimientos de la Escritura. Por ejemplo, los 40 días que duró el diluvio universal, las 40 décadas de esclavitud que sufrió el pueblo de Israel en Egipto, los 40 años que caminó el pueblo en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, y los 40 días que ayunó Jesús en el desierto después de recibir el bautismo de Juan. Y en razón de lo dicho, el cristianismo ha fijado, ya desde el siglo IV, 40 días de preparación para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta preparación consiste en un tiempo especial de conversión y penitencia, en donde se nos invita a esforzarnos más en compartir lo que tenemos y podemos con quienes más necesitan, ayudar, dar limosna, y se nos invita a vivir un tiempo de austeridad, penitencia y ayuno, y a dedicarnos más intensamente a la oración. Todo esto con el fin de prepararnos mejor a las celebraciones de Semana Santa y en particular a celebrar el gran triunfo de la resurrección del Señor. En la antigüedad, quienes deseaban recibir el bautismo se preparaban con mayor intensidad en estos días de Cuaresma para ser bautizados en la gran vigilia de la resurrección del Señor. Y con el fin de enfatizar la conversión y penitencia que caracteriza este tiempo de Cuaresma, el color de las celebraciones a lo largo de estos 40 días es el morado. Y así como sucedió en el tiempo de Adviento, en Cuaresma no se sigue un evangelio en particular, sino que la Iglesia nos propone diversos textos en función a temas que nos invita a reflexionar. Aunque es cierto que leeremos más extensamente a Juan el Evangelista. Bueno, pues para este inicio de Cuaresma, la Iglesia nos propone el texto de Mateo 6, 1 al 6 y 16 al 18. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Y cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que esté en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Y cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayuna. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmete la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. El texto que les acabo de leer forma parte del Sermón del Monte. Y como saben, para componer ese sermón, el evangelista Mateo reunió una serie de enseñanzas principales de Jesús, de modo que sirva de marco o introducción al anuncio de la buena noticia del reinado de Dios. Y en medio de esta serie de enseñanzas, que abarca 3 capítulos en Mateo, se encuentra el pasaje que les acabo de leer. El texto empieza con las siguientes palabras de Jesús: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. ¿Y a qué justicia se refiere Jesús? Se refiere a la justicia de la ley. El judaísmo tenía, según los expertos,
un total de 613 normas y mandamientos que todo judío practicante debió observar. Pero además, tenía 3 obras tradicionales de justicia, que son la limosna, la oración y el ayuno. Por ejemplo, dice el libro de Tobías 12:8-9, buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. El judaísmo pensaba que la práctica de la limosna, la oración y el ayuno hacía a un judío justo ante Dios. Además, cuando un judío observaba las 613 normas y cumplía también con estas 3 obras tradicionales de justicia, entonces alcanzaba la justicia total. Jesús se refiere al cumplimiento de estas 3 obras de misericordia tradicionales cuando dice: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Jesús nos enseña aquí que si bien estas 3 obras de misericordia son buenas, para ser justos ante Dios y para que el bien que hagamos nos beneficie, no solamente cuenta lo que hacemos, sino la intención y el cómo lo hacemos. Es decir, que nuestra motivación para dar limosna, orar y ayunar no sea el ser vistos o aplaudidos por los demás, sino sea solo Dios y su mayor gloria. En el texto de hoy Jesús va a recorrer las 3 obras tradicionales de justicia, subrayando la necesidad de pasar desapercibidos cuando las hagamos, para que realmente nos hagan justos ante Dios. La primera obra de justicia tradicional judía es la limosna. Hacer limosna estaba mandado en la ley, y es un medio de compartir con los demás los dones y regalos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, dice Deuteronomios 15:11, no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Y Jesús lo que dice es que tú, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en la sinagoga y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Es decir, no vayas anunciando a todo el mundo lo generoso que eres. Pues esto es lo que hacen los hipócritas. Como saben, hipócrita significa falso, solo de apariencias, cuya verdadera motivación no es ayudar, sino ser honrados y aplaudidos por los demás. Según Jesús, quienes actúan así ya han recibido su paga, que son los aplausos y honores que les dan los hombres. Pero Dios no lo toma en cuenta, pues el bien que hayas podido hacer a los demás, con tu deseo de ser aplaudido, lo has borrado para ti. La enseñanza de Jesús es: tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Si quieres ser verdaderamente justo ante Dios, entonces, cuando hagas cualquier bien, manténlo en secreto, al extremo de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y entonces serás justo ante Dios y Él te recompensará. La segunda obra de justicia tradicional judía es la oración. El problema con la oración es que también se puede convertir en una actuación y una representación para que la gente piense que eres bueno y que estás en camino a la santidad. Por eso dice Jesús: cuando recen, no sean como los hipócritas, los falsos, los de apariencias, pues a ellos les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. La oración es una actividad del corazón entre 2 personas que se aman, Dios y uno. Por tanto, debe ser gratuita y libre. Y cuando la motivación para rezar, o ir a misa, o comulgar, o recibir cualquier sacramento, es el mero cumplimiento, o es para que a uno lo vean y lo alaben, entonces la oración pierde todo su valor. La persona que así procede, dice Jesús, ya ha recibido su paga, pero de los hombres, no de Dios. Y nos enseña diciendo: tú, en cambio, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que esté en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
entre en lo hondo de tu corazón y ábreselo a Dios, y Él que ve tu corazón te recompensará. Y la tercera obra de justicia tradicional judía es el ayuno. Jesús enseña que cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Jesús pues critica la actitud, la intención que nos mueve a ayunar. Y aquel que quiere mostrar a los demás que ayuna, ya ha recibido su paga, en el reconocimiento que le hacen los hombres. Pero Dios no lo reconoce. La enseñanza de Jesús es: pasa desapercibido, no lo hagas notar. Luego, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Es decir, ayuna para Dios y no para la gente que te rodea, que si así haces, Dios te recompensará. En conclusión, hoy que iniciamos el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos propone este texto de Mateo como inicio de estos 40 días de preparación y nos invita a que sean 40 días en los cuales compartamos lo que tenemos con los más necesitados, nos dediquemos más intensamente a la oración y nos ayudemos de ayunos, penitencias y otros medios para mejor prepararnos para celebrar la resurrección del Señor. Y que todo ello lo hagamos para Dios y solo para Él, y no por el deseo de ser halagados por los demás. Pidámosle a Dios que este tiempo de Cuaresma que estamos empezando nos acerque más a Él y nos haga ser mejores seguidores del Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.